La selección Colombia de Néstor Lorenzo continúa su racha de victorias. Una nueva goleada por parte de la selección Colombia de 5 goles a 1 frente a Estados Unidos. Un penúltimo reto que tuvo la selección Colombia a la Copa América. Acá en un toque vamos a estar haciendo ese post partido de lo que fue la goleada de la selección Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir es que no me esperaba una Estados Unidos tan frágil defensivamente, sobre todo en dos fases. Uno, en esas imprecisiones que tenían desde la construcción de salida o la construcción desde el fondo, tenían muchas deficiencias por parte de los centrales que eran el jugador número 13, Tim Ream, y el jugador Chris Richards. Jugadores que les costaba muchísimo el poder construir desde el fondo, saltar líneas de presión, porque ahí está la otra. La selección Colombia, desde el minuto 1 hasta casi el minuto 90, tuvo la intención de presionar con James y sin James esa salida desde el fondo de la selección de estadounidense. ¿Cómo lo hacía? Bueno, hay que decir que continuamos con ese 4-3-1-2 que hemos venido jugando con la selección de Néstor Lorenzo. Hubo dudas en que si iba a haber un cambio de módulo una vez se lanzó la alineación inicial de la selección Colombia en este partido contra Estados Unidos y lo cierto es que lo que hubo es simplemente un pequeño cambio en el interior derecho. Fue Mateus Uribe el que fue titular en ese interior derecho. Pasó John Arias a jugar en el interior izquierdo. James continuó siendo el enganche que ha venido utilizándolo Néstor Lorenzo. Y la doble punta, Santos Borré, dándole un espaldarazo al 9 que o mejor le ha funcionado dentro de su sistema. Y el jugador Luis Díaz, alternando entre la banda cuando descansa ese carril central. También lo hizo James Rodríguez en el inicio del partido, vas por el sector derecho, pero en fases o en términos generales, la fase de juego fue un 4-3-1-2. ¿Qué pasaba? ¿Cómo presionaba ese equipo? Bueno, con el 4-3-3 que manejaba el equipo rival o el local, que era Estados Unidos, James Rodríguez se emparejaba con el medio centro y los dos puntas que tenemos, que son Luis Díaz y Santos Borré, vigilaban tanto a los centrales como cerrando también ese pase al costado, hacia los laterales, lo que obligaba a que los centrales hicieran una cosa, o jugaran de forma directa o despejaran la pelota. Ya sería una cuestión de los centrales de nosotros, de tanto de Davison Sánchez como Lucumí o el jugador Jefferson Lerma, para ganar esos duelos en esos juegos directos, en esos juegos aéreos. O que fueran o intentaran, que eso sucedió muchísimo en el transcurso del partido, intentar jugar en alguna pase filtrado, pero sin mucho éxito. No tiene mucha movilidad el equipo estadounidense en ese medio campo y le costó montones poder saltar las líneas de presión de la selección Colombia. Vámonos por partes. Lo primero, la titularidad de Mateus Uribe que despierta muchas inconformidades dentro de los hinchas de la selección Colombia. ¿Qué pasa? Mateus Uribe es el jugador más distinto, y no lo digo en cuanto a talento, sino en cuanto a características. Es el jugador más distinto que tenemos en ese mediocampo. Tenemos a John Arias, tenemos a James Rodríguez, tenemos a Richard Ríos, tenemos a Carrascal, que también lo ha utilizado ahí. Es decir, tenemos varios jugadores en ese tipo de posiciones, pero el que es más distinto en cuanto a características por ese despliegue físico que suele tener es Mateus Uribe, que a muchos no les gusta, pero que sin duda, no sé si para ser titular, eso ya va en el, digamos que en lo que observe el profe Lorenzo dentro de los entrenamientos y también dentro del campo de juego. Pero sí que es un perfil que se va a necesitar, al menos en una competición como la Copa América, en partidos que van a ser muy luchados, mucho de duelos, o inclusive para generar ese tipo de sorpresa desde la primera línea o la segunda línea hasta el área rival. Eso es algo que tiene Mateus Uribe y algo que tuvo hoy, por ejemplo, y que muy poco se le valoró durante el transcurso del partido, y es esa capacidad de despliegue físico que tenía para hacer esos apoyos hacia Daniel Muñoz, el lateral derecho. ¿Por qué esos apoyos? Bueno, las alternativas que estaba encontrando Estados Unidos para poder saltar líneas, para poder llegar o generar algún tipo de daño, eran esos cambios de orientación hacia el jugador o buscar ese 1-1
hacia Daniel Muñoz. Eso hacía que Daniel Muñoz tuviera que ir hacia su marcador, hacia su par, y dejaba unos espacios entre el lateral y el central derecho. Entonces ahí Mateus Uribe tenía que hacer ese tipo de relevos, o era Jefferson Lerma el que tenía que hacer ese tipo de relevos, y digamos que en ese despliegue físico Mateus Uribe fue muy importante durante la primera parte. Primera parte que la selección Colombia no nos tenía acostumbrados, a excepción del partido contra Rumania. Un primer tiempo donde estuvo muy enchufado, donde tuvo la posesión y la iniciativa de la pelota en muchas ocasiones, en muchas fases del desarrollo del primer tiempo, donde sigue siendo el eje central de cada acción ofensiva James Rodríguez, el número 10. Entonces, creo que se entiende y, por ejemplo, la alineación que hoy tuvo la selección Colombia, del profe Néstor Lorenzo, se va a asemejar muchísimo a lo que vamos a ver, creo yo, en la Copa América, ese equipo inicial, porque ha sido, digamos, que el equipo del proceso. Ha estado John Arias, Jefferson Lerma casi, que siempre durante todo su proceso ha sido su mediocentro titular. Em, Digamos que a Davinson Sánchez y a Jerry Mina los ha alternado, pero ha confiado mucho más en Davinson Sánchez. Lucumi ha sido siempre su central de confianza. Queda claro que el lateral izquierdo para Néstor Lorenzo es Johan Mojica y aún así hizo buen partido el día de hoy. Em, y ya sabemos que Borré es su delantero, es el que mejor se entiende o hizo gol, pero es el que mejor entiende las formas de presionar, esos desgastes físicos, esas exigencias físicas para producir o inducir al error al rival en esa construcción desde el fondo. Porque la otra novedad, no digamos que no novedad, pero sí que muchas personas esperaban la titularidad hoy de el jugador Miguel Ángel Borja, para ver qué podía aportar o si podía llevar ese racha goleadora que tiene en su club hacia la selección Colombia, que nos estaba costando, al menos entre la posición del número 9, tener un jugador que fuera eficiente de cara a portería, porque Santos Borrete puede, digamos que cumplir en otras facetas de juego, en otro tipo de registros, como la presión, como el juego en el circuito, esa capacidad de interacción entre sus mediocampos, pero en la cuota goleadora sí que se está quedando un poco corto, y no porque no haya hecho goles, de hecho es uno de los goleadores del proceso de Néstor Lorenzo, sino porque su definición no es la mejor tampoco para ser un jugador en la parte de la punta. Pero sin duda yo creo que queda ratificado que Santos Borré es, tanto como lo hizo mostrar hoy el profe Néstor Lorenzo, de que es su delantero centro, como que el que mejor se compenetra. Además, no tendría tampoco mucho sentido el cambiar el módulo, perdón, el sistema de juego del cual nosotros veníamos jugando con un muy buen registro de juego, de números, de resultados, ¿no? Ese James de enganche y la doble punta para que Luis Díaz no estuviera tan anclado en el sector izquierdo, sino que tuviera esa libertad de moverse por todo el frente de ataque para generar ese tipo de situaciones. Ahora, pasemos a hablar sobre la fase defensiva. La fase defensiva ya hablamos sobre la presión, la constante presión que hacía la selección Colombia en esa iniciación de juego. ¿Qué pasaba cuando saltaba líneas Estados Unidos? Bueno, siempre había un repliegue muy bien realizado por parte de la selección Colombia en ese 4-3. En ese 4-3 que se realizaba entre los cuatro defensores y los tres volantes que utiliza Jefferson Lerma, John Arias y Mateus Uribe. Me parece muy apropiado la utilización de los jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores que están más acostumbrados a ese tipo de funcionalidad dentro de, digamos que esos retrocesos o esos cambios de fase de ataque a fase defensiva. John Arias está acostumbrado a hacerlo en Fluminense. Jefferson Lerma es un jugador que es su posición o que ha sido habitual verlo en esa posición en Europa, y Mateus Uribe, desde su iniciación, desde sus inicios en Atlético Nacional, se le vio siempre ese despliegue físico para cubrir tanto la parte del carril central como parte del ancho de la cancha, que tiene la capacidad física para llegar a ese tipo de duelos o a sus acompañamientos hacia el lateral derecho. Lo que hay que decir ahora del jugador sistema de esta selección Colombia, de James Rodríguez. Muchos criticaron su convocatoria, curiosamente.
pero lo cierto es que es el jugador sistema de esta selección Colombia. Además, si ustedes se ponen a pensar, es muy raro verle a James Rodríguez un mal partido en la selección Colombia. Es muy, muy, muy raro encontrarle un mal partido a la selección Colombia. Viene sin tener minutos en Sao Paulo. Creo que lo máximo que ha llegado a jugar son como 36, 39 minutos en su club, pero es que en la selección es otra cosa, está cobijado, tiene un contexto, tiene jugadores ya con unas relaciones de las cuales se siente cómodo y sobre todo de un estilo de juego del cual se siente cómodo, porque es el organizador de las jugadas ofensivas. Si tiene la libertad o la facultad para poder retrasar su posición y mirar cómo llevar el equipo hacia adelante, lo hace porque tiene esa libertad y esa, digamos que esa potestad por ser el jugador central dentro del sistema de juego de la selección Colombia. Eh, por otra cosa, es simplemente decir que el rival me esperaba mucho más de la selección de Estados Unidos. 20 minutos, por ejemplo, le bastaron a Carrascal de hacer un doblete y a Juanfer Quintero de hacer un doblete en asistencias. Entonces, digamos que dentro de las fases que más sufrimos dentro del partido, para mí no me parecen escandalosas. De hecho, el 5-1 diría yo que se queda un poco corto ante las atajadas que hizo, algunas atajadas que hizo el arquero titular hoy que tuvo del equipo de Estados Unidos. Continúa el sueño hacia la Copa América. Ese sería el postpartido de lo que vivimos hoy en esta goleada de la selección Colombia hacia ese enfrentamiento de Estados Unidos y esperando el próximo amistoso que será contra Bolivia y ya la iniciación de la Copa América. Obviamente esperando que sea una gran Copa América de la selección Colombia, buscando el título, un segundo título de la selección de mayores. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, obviamente en nuestra cuenta de Twitter y acá en nuestro canal de YouTube. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita y compartir el video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.